9. De la responsabilidad civil. Personas responsables. Artículo 112. Toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente. Solidaridad de las obligaciones. Artículo 113. En el caso de ser dos o más los responsables civilmente por un delito o falta, el tribunal señalará la cuota por la que debe responder cada uno. Sin embargo, los autores y los cómplices serán responsables solidariamente entre sí y responderán subsidiariamente de las cuotas que correspondan, no solo a los insolventes de su respectivo grupo, sino también de los insolventes del otro. Tanto en uno como en el otro caso, queda a salvo el derecho de quien hubiere pagado de repetir contra los demás por las cuotas correspondientes a cada uno. Participación lucrativa. Artículo 114. Quien hubiere obtenido algún beneficio económico de los efectos de un delito, aun sin haber sido partícipe en su ejecución, responderá civilmente hasta por el tanto en que hubiera lucrado. Transmisión. La responsabilidad civil derivada del delito o falta se transmite a los herederos del responsable. Igualmente, se transmite a los herederos del perjudicado la acción para hacerla efectiva. Artículo 116. Responsabilidad civil de inimputables. Los comprendidos en el artículo 23 responderán con sus bienes por los daños que causaran. Si fueren insolventes, responderán subsidiariamente quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal, salvo que demuestren que no incurrieron en descuido o negligencia en la vigilancia del que cometió el hecho. Responsabilidad civil en el estado de necesidad. Artículo 117. En el caso del inciso segundo del artículo 24, la responsabilidad civil se declarará siempre y se distribuirá entre las personas a cuyo favor se haya precavido el mal, en proporción del beneficio que hubieran reportado. Los tribunales señalarán a su prudente arbitrio la cuota proporcional por la que cada interesado debe responder. Responsabilidad civil en casos de inculpabilidad. Artículo 118. En los casos de los incisos 1 y 2 del artículo 25, responderán civilmente los que hubieren producido el miedo o la fuerza. Extensión de la responsabilidad civil. Artículo 119. La responsabilidad civil comprende 1. La restitución, 2. La reparación de los daños materiales y morales, 3. La indemnización de perjuicios. La restitución. La restitución deberá hacerse de la misma cosa siempre que fuere posible, con abono de deterioros o menoscabos a juicio del tribunal, y aunque la cosa se hallare en poder de un tercero que la haya adquirido legalmente, salvo su derecho a repetir contra quien corresponda. Esta última disposición no es aplicable cuando la cosa sea irreivindicable de poder del tercero, por haberla adquirido en la forma y con las condiciones que establecen las leyes civiles. Artículo 121. Reparación del daño material. La reparación se hará valorando la entidad del daño material, atendiendo el precio de la cosa y el de afección del agraviado, si constare o pudiera apreciarse. Remisión a las leyes civiles. En cuanto a lo no previsto en este título, se aplicarán las disposiciones que sobre la materia contienen el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil. Libro segundo. Parte especial. Título 1. De los delitos contra la vida y la integridad de la persona. Capítulo 1. Del homicidio simple. Homicidio. Artículo 123. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Homicidio cometido en estado de emoción violenta. Quien matare en estado de emoción violenta se le impondrá prisión de 2 a 8 años. Hay una atenuante, emoción violenta. Homicidio en riña tumultuaria. Artículo 125.
cuando, riñendo varios y acometiéndose entre sí, confusa y tumultuariamente, hubiere resultado muerte de una o más personas, y no constare su autor, pero sí los que hubieren causado lesiones graves, se impondrá a estos prisión de 6 a 12 años. No constando quién o quiénes causaron las lesiones, se impondrá a todos los partícipes prisión de 2 a 6 años. Homicidio preterintencional. Quien cometiere homicidio preterintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Homicidio culposo. Artículo 127. Al autor de homicidio culposo se le sancionará con prisión de 2 a 5 años, cuando el hecho causare además lesiones a otras personas o resultare la muerte de varias, la sanción será de 3 a 8 años de prisión. Si el delito fuere cometido al manejar un vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas tóxicas o estupefacientes que afecten la personalidad del conductor, o cuando conduzca con temeridad o impericia manifiestas o en forma imprudente o negligente en situación que menoscabe o reduzca su capacidad mental, volitiva o física, se impondrá al responsable el doble de la pena que le corresponda. En caso de no existir alguna de estas circunstancias, la cancelación de la licencia de conducir de 1 a 5 años. Si el delito fuere causado por pilotos de transporte colectivo o de carga, será sancionado con prisión de 10 a 15 años y cancelación de la licencia de conducir por el tiempo que dure la condena. Inducción o ayuda al suicidio. Quien indujere a otro al suicidio o le prestare ayuda para acometerlo, si ocurriere la muerte, se le impondrá prisión de 5 a 15 años. Si el suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones de las comprendidas en los artículos 146 y 147 de este código, la pena de prisión será de 6 meses a 3 años. Infanticidio. Artículo 129. La madre que, impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado, que le produzcan indudable alteración psíquica, matare a su hijo durante su nacimiento o antes de que haya cumplido 3 días, será sancionada con prisión de 2 a 8 años. Suposición de muerte. Artículo 130. Quien maliciosamente se hiciere pasar por muerto o conociendo la existencia de proceso instruido con ocasión o con motivo de su fallecimiento, no se manifestare, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Capítulo 2 de los homicidios calificados. Parricidio. Artículo 131. Quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida, con prisión de 25 a 50 años. Se le impondrá pena de muerte, en lugar del máximo de prisión, si por las circunstancias del hecho, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelare una mayor y particular peligrosidad en el agente. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Asesinato. Comete asesinato quien matare a una persona con alevosía, por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro, por medio o en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago, con premeditación conocida, con ensañamiento, con impulso de perversidad brutal, para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados o la inmunidad para sí, o para copartícipes, o por no haber obtenido el resultado que se hubiere propuesto al intentar el otro hecho punible. 8. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Al reo de asesinato se le impondrá prisión de 25 a 50 años. Sin embargo, se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión si las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelare una mayor particularidad peligrosidad del agente,
A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérsele rebaja de pena por ninguna causa. El párrafo subrayado fue declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad en sentencia del 11 de febrero del 2016, expediente 1097-2015. La pena de muerte está derogada. Ejecución extrajudicial. Bis. Comete el delito de ejecución extrajudicial quien, por orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado, privare en cualquier forma de la vida a una o más personas por motivos políticos. En igual forma comete dicho delito el funcionario o empleado público, perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para la comisión de tales acciones. Constituye delito de ejecución extrajudicial la privación de la vida de una o más personas, aun cuando no medie móvil político, aun cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza. Igualmente cometen delito de ejecución extrajudicial los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando como resultado de su accionar resultare en la muerte de una o más personas. El reo de ejecución extrajudicial será sancionado con prisión de 25 a 30 años. Se impondrá la pena de muerte en lugar de máximo de prisión en cualquiera de los siguientes casos. A. Cuando la víctima sea menor de 12 años de edad o persona mayor de 60 años. Cuando por circunstancias del hecho o de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelare una mayor peligrosidad de la gente. Capítulo 3 del aborto. Concepto. Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Aborto procurado. La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause será sancionada con prisión de 1 a 3 años. Si lo hiciere impulsada por motivos que, ligados íntimamente a su estado, le produzcan indudable alteración psíquica, su sanción será de 6 meses a 2 años de prisión. Hay una reducción. Aborto con y sin consentimiento. Quien de propósito causare un aborto será sancionado con prisión de 1 a 3 años si la mujer lo consintiere, con prisión de 3 a 6 años si obrare sin consentimiento de la mujer. Si se hubiera empleado violencia, amenaza o engaño, la pena será de 4 a 8 años de prisión. Aborto calificado. Artículo 136. Si a consecuencia del aborto consentido o de las maniobras abortivas consentidas resultare la pena de la muerte de la mujer, el responsable será sancionado con prisión de 3 a 8 años. Si se tratare de aborto o maniobras abortivas efectuados sin consentimiento de la mujer y sobreviniere la muerte de ésta, el responsable será sancionado con prisión de 4 a 12 años. Aborto terapéutico. No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico. Si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar un peligro debidamente establecido para la vida de la madre, después de agotados todos los medios científicos y técnicos. Aborto preterintencional. Quien por actos de violencia ocasionare el aborto sin propósito de causarlo, pero constándole el estado de embarazo de la ofendida, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si los actos de violencia consistieren en lesiones a las que corresponda mayor sanción, se aplicará esta aumentada en 1/3 parte. Tentativa y aborto culposo. La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo propio son impunes. El aborto culposo verificado por otra persona será sancionado con prisión de 1 a 3 años, siempre que tal persona tenga conocimiento previo del embarazo. Agravación específica. Artículo 140.
El médico que, abusando de su profesión, causar el aborto o cooperar en él, será sancionado con las penas señaladas en el artículo 135, con multa de 500 a 3,000 quetzales, con inhabilitación para el ejercicio de su profesión de 2 a 5 años. Iguales sanciones se aplicarán en su caso a los practicantes o personas con título sanitario, sin perjuicio de lo relativo al concurso de delitos. Capítulo 4. De la agresión y disparo de arma de fuego. Agresión. Artículo 141. Quien agrediere a otro, excepto en los casos de riña o pelea entre los dos, ya embistiéndolo con armas o lanzándole cualquier objeto capaz de causar lesión, será sancionado con multa de 10 a 200 quetzales. Si a consecuencia del acontecimiento se causare lesión, solo será sancionado por esta. Disparo de arma de fuego. Quien de propósito dispare arma de fuego contra otro, aunque causare lesión grave, será sancionado con prisión de 1 a 2 años. Si a consecuencia del disparo se causaren lesiones graves o gravísimas, o se ocasionare muerte, solo se le impondrá la pena que por estos delitos corresponda. En caso de lesión leve, para la aplicación de la pena se atenderá lo dispuesto en el artículo 70 de este Código. No aplicabilidad. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es aplicable cuando concurran las circunstancias necesarias para constituir tentativa de delito que tenga señalada pena mayor. Capítulo 5. De las lesiones. Concepto. Comete delito de lesiones quien, sin intención de matar, causare a otro daño en el cuerpo o en la mente. Lesiones específicas. Artículo 145. Quien de propósito castrare o esterilizare, dejare ciego o mutilare a otra persona, será sancionado con prisión de 5 a 12 años. Lesiones gravísimas. Quien causare a otro lesión gravísima será sancionado con prisión de 3 a 10 años. En la lesión gravísima, la que produjere alguno de los resultados siguientes: 1. Enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable. 2. Inutilidad permanente para el trabajo. 3. Pérdida de un miembro principal o de su uso de la palabra. 4. Pérdida de un órgano o de un sentido. 5. Incapacidad para engendrar o concebir. Lesiones graves. Artículo 147. Quien causare a otro lesión grave será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Es lesión grave la que produjere alguno de los resultados siguientes: debilitación permanente de la función de un órgano, de un miembro principal o de un sentido. 2. Anormalidad permanente del uso de la palabra. 3. Incapacidad para el trabajo por más de un mes. 4. Deformación permanente del rostro. Lesión grave. Lesiones leves. Quien causare a otro lesión leve será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Es lesión leve la que produjere en el ofendido alguno de los siguientes resultados: 1. Enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 10 días sin exceder de 30. 2. Pérdida e inutilización de un miembro no principal. 3. Cicatriz visible y permanente en el rostro. Lesión en riña. Artículo 149. Cuando en riña tumultuaria se causaren lesiones sin que pueda determinarse el autor o autores de las mismas, se aplicará la pena correspondiente a las lesiones, rebajada en 1/3 parte, a quienes hubieren ejercido alguna violencia en la persona del ofendido. Lesiones culposas. Artículo 150. Quien causare lesiones por culpa, aun cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. Si el delito fuere ejecutado al conducir vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes o estado de ebriedad que afecten la personalidad del conductor, o en situación que menoscabe o reduzca su capacidad mental, volitiva o física,
Se impondrá al responsable, además de una multa de 5,000 a 25,000 quetzales, suspensión de la licencia de conducir de 6 meses a 2 años. Si el delito fuere causado por delitos de transporte colectivo o de carga, en cualquiera de las circunstancias relacionadas en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y cancelación de la licencia de conducir de 6 meses a 3 años, o por el tiempo que dure la condena. En caso de reincidencia, la sanción de prisión y cancelación de la licencia se duplicará. Maltrato contra personas menores de edad. Artículo 150. Quien mediante cualquier acción u omisión provoque a una persona menor de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva, daño físico, psicológico, enfermedad o coloque al niño en grave riesgo de padecerlos, será sancionado con prisión de 2 a 5 años, sin perjuicio de las sanciones aplicables por otros delitos. Contagio de infecciones de transmisión sexual. Artículo 151. Quien a sabiendas que padece de infección de transmisión sexual expusiera a otra persona al contagio será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Si la víctima fuera persona menor de edad o persona con incapacidad volitiva o cognitiva, la pena se aumentará en 2/3 partes. Del delito deportivo. Delito por dolo o culpa. ¿Quién, aprovechando su participación en el ejercicio de cualquier deporte, causare de propósito y con infracción a las reglas o indicaciones correspondientes un resultado dañoso, será responsable del hecho resultante e incurrirá en las sanciones que este código señala para cada caso? Si el resultado dañoso se causare sin propósito, pero con infracción de las reglas e indicaciones respectivas, el responsable será sancionado a título de culpa. Eximente. Quien en deportes violentos debidamente autorizados por la autoridad que tengan por finalidad el acometimiento personal, sin infracción de las reglas o indicaciones respectivas, causare lesiones a su contrincante, no incurre en responsabilidad penal. Tampoco incurre en responsabilidad penal quien, en ejercicio de un deporte debidamente autorizado, sin infracción de las reglas o indicaciones del caso y sin propósito, causare un resultado dañoso. Capítulo 8. De la exposición de personas a peligro. Abandono de niños y personas desválidas. Quien abandonare a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma, que estuviere bajo su cuidado o custodia, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Si a consecuencia del abandono ocurriere la muerte del abandonado, la sanción será de 3 a 10 años de prisión. Si solo se hubiere puesto en peligro la vida del mismo o le hayan producido lesiones, la sanción será de 3 meses a 5 años de prisión. Abandono por estado afectivo. Artículo 155. La madre que, impulsada por motivos que ligados íntimamente a su estado le produzcan indudablemente alteración psíquica, abandonare al hijo que no haya cumplido 3 días de nacido, será sancionada con prisión de 4 meses a 2 años. Si a consecuencia del abandono resultare la muerte del hijo, la sanción será de 1 a 4 años de prisión. Omisión de auxilio. Artículo 156. Quien, encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años, a una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro, omitiere prestarle el auxilio necesario, según las circunstancias, cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal, será sancionado con multa de 25 a 200 quetzales. Empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad. Quien emplea a personas menores de edad en actividades laborales lesivas y peligrosas que menoscaben su salud, seguridad, integridad y dignidad, será sancionado con prisión de 2 a 4 años y multa de 20,000 a 100,000 quetzales. Capítulo 8. De los delitos contra la seguridad del tránsito. Responsabilidad de conductores. Artículo 157. Será sancionado con multa de 5,000 a 25,000 quetzales y cancelación de licencia de conducir de 3 a 5 años, ¿sí? A quien 1. Quien condujere un vehículo automotor en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas tóxicas o estupefacientes. Quien condujere un vehículo motor con temeridad o impericia manifiesta o en forma imprudente o negligente, poniendo en riesgo o peligro
la vida de las personas, su integridad o sus bienes, o causando intranquilidad o zozobra públicas, o no poseyere o portare la respectiva licencia de conducir bajo las condiciones pertinentes al tipo de vehículo que conduce. En caso de reincidencia, las sanciones previstas en este artículo serán aumentadas en una tercera parte. Si como consecuencia de la conducta irregular contenida en el numeral 1 del presente artículo resultare lesión o daño, cualquiera que sea su gravedad, la pena a imponer será de 3 a 5 años de prisión, incluida la cancelación definitiva de la licencia de conducir en el caso del piloto del vehículo. En caso del propietario, persona individual o jurídica, se le cancelará la licencia de operación de transporte público por 5 años, sin perjuicio de la reparación civil que con ocasión de la conducta corresponda a quien resulte víctima del hecho. Si el hecho de tránsito fuere causado por pilotos del transporte colectivo, de pasajeros o de carga, serán sancionados con el doble de las penas previstas en cualquiera de las circunstancias relacionadas en los numerales 1 y 2 del presente artículo, además de la cancelación de la tarjeta de operación de vehículo por 5 años, lo anterior sin menoscabo de las acciones administrativas que para el efecto establezca la Superintendencia de Administración Tributaria. Artículo 157. Quien condujere un vehículo de transporte colectivo sin que se le haya autorizado la licencia de conducir respectiva será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año y multa de 3,000 a 5,000 quetzales. El empleador, propietario o responsable de la dirección de la empresa, si se trata de persona jurídica que emplee conductores de vehículos de transporte colectivo a quienes no haya autorizado la licencia correspondiente, serán sancionados con el doble de la pena señalada en el párrafo anterior. Responsabilidad de otras personas. Se impondrá multa de 1,000 a 5,000 quetzales y será sancionado con prisión de 1 año quien pusiera en grave e inminente peligro, riesgo o peligro la circulación de vehículos mediante el derramamiento de sustancias deslizantes o inflamables, mutación o destrucción, tutela parcial, de la señalización o por cualquier otro medio, o no restableciendo los avisos o indicadores de seguridad de la vía, cuando por circunstancias necesarias debieron ser interrumpidos o removidos. De igual manera, serán sancionados con dicha pena quienes creen retornos viales o realicen cualquier recorte a los arriates centrales de las carreteras, CARN-RD, carretera, ruta, sin que medie autorización de la Dirección General de Caminos, así como los incitadores de colocación de túmulos, toneles u otros obstáculos en las carreteras del país sin autorización de la relacionada dirección, o quienes con sus actos impidan el retiro de los mismos. Explotación ilegal de transporte urbano o extraurbano de personas. Quien sin haber llenado todos los requisitos establecidos en la legislación sobre la materia y sin contar con la autorización correspondiente, explotare en cualquier forma el servicio público de transporte colectivo de pasajeros o de carga, será sancionado con multa de 10,000 a 100,000 quetzales. En caso de reincidencia, además de la multa, se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. Al funcionario, empleado público o quien preste servicios técnicos o profesionales por virtud de contrato, que en cualquier forma coadyuve o contribuya a la explotación del servicio de transporte urbano o extraurbano de personas sin llenar los requisitos establecidos en la ley. Se le impondrán las penas establecidas en el párrafo anterior, aumentadas en una tercera parte. Título 2. De los delitos contra el honor. Capítulo 1. De la calumnia, de la injuria y la difamación. Calumnia, artículo 159. Es calumnia la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. El responsable de calumnia será sancionado con prisión de 4 meses a 2 años y multa de 50 a 200 quetzales. Veracidad de la imputación. En el caso del artículo anterior,
el acusado de calumnia quedará exento de toda responsabilidad penal probando la veracidad de la imputación. Injuria. Es injuria toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito, menosprecio de otra persona. El responsable de injuria será sancionado con prisión de 2 meses a 1 año. Exclusión de prueba de veracidad. Al acusado de injuria no se le admitirá pruebas sobre la verdad de la imputación. Injurias provocadas o recíprocas. Cuando las injurias fueren provocadas o recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, eximir de responsabilidad penal a las 2 partes o alguna de ellas. Difamación. Hay delito de difamación cuando las imputaciones constitutivas de calumnia o injuria se hicieren en forma o por medios de divulgación que puedan provocar odio o descrédito o que menoscaben el honor, la dignidad o el decoro del ofendido ante la sociedad. Al responsable de difamación se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. Publicación de ofensas. Quien a sabiendas reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otro, será sancionado como autor de las mismas de 2 a 5 años. Excepciones. No incurre en delito de calumnia, injuria o difamación, siempre que no haya obrado por interés o con ánimo de perjudicar, quien manifestare técnicamente su parecer sobre alguna producción literaria, artística o científica. Quien, por razón de cometido, expresare su juicio sobre la capacidad, instrucción, aptitud o conducta de otra persona. Capítulo 2 de las disposiciones comunes. Modelos de comisión. Artículo 167. Se comete el delito de calumnia, de injuria o de difamación, no solo manifiestamente, sino también por alegorías, dibujos, caricaturas, fotografías, emblemas, alusiones o cualquier otro medio similar a los anteriores. Cesación de procedimiento. Artículo 168. Cesará la tramitación de proceso por calumnia, injurias o difamación si el acusado se retractare públicamente antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo y el ofendido aceptare la retractación. 2. Si tratándose de calumnia o injuria encubiertas o equívocas, el acusado diere explicaciones satisfactorias antes de contestar la querella o en el momento de hacerlo. Esta disposición no es aplicable cuando la imputación ha sido dirigida contra un funcionario público. Régimen de la acción. Artículo 169. Solo pueden ser perseguidos por acusación de la parte agraviada los delitos de calumnia, injuria o difamación, salvo cuando la ofensa se dirija contra funcionario, autoridad pública o instituciones del Estado. Para este efecto, también se reputan autoridad los jefes del Estado o los representantes diplomáticos de naciones amigas o aliadas y a las demás personas que, según las reglas del derecho internacional, deben comprenderse en esta disposición. En este caso, solo podrá procederse a excitativa del Ministerio Público. Autorización judicial. Artículo 170. Nadie podrá deducir acción de calumnia o injuria causadas en juicio sin previa autorización del juez o tribunal que de él conociere. Ofensa a la memoria de un difunto. Artículo 171. Cuando se ofendiere la memoria de un difunto, la acción por calumnia, injuria o difamación corresponde al cónyuge, cualquiera de los ascendientes, descendientes, hermanos del difunto o al heredero del mismo. Extinción de la pena. Artículo 172. El perdón de la parte ofendida extingue la responsabilidad penal o la pena en los delitos de calumnia, injuria y difamación contra particulares. Título 3. De los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas. Capítulo 1. De la violencia sexual. Violación. Artículo 173. Quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal con otra persona o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma,
será sancionado con pena de prisión de 8 a 12 años. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Agresión sexual. Artículo 173. Quien con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya delito de violación, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Agravación de la pena. Artículo 174. La pena a imponer por los delitos enunciados en los artículos anteriores se aumentará en 2/3 partes en los siguientes casos. 1. Cuando la conducta se cometa por la acción conjunta de 2 o más personas. 2. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por ser adulto mayor, padecer de enfermedad, estar en situación de discapacidad física o mental o por encontrarse privada de libertad. 3. Cuando el autor actuare con uso de armas o de sustancias alcohólicas, narcóticas o estupefacientes o de otros instrumentos o sustancias que lesionen gravemente la salud de la persona ofendida o alteren su capacidad volitiva. 4. Cuando se cometa en contra de una mujer en estado de embarazo o cuando se produzca dicho estado como consecuencia del delito. 5. Cuando al autor que fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guardia, custodia, cuidado, tutela, o sea el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o de uno de sus parientes dentro de los grados de ley. 7. Cuando el autor fuere un funcionario o empleado público o un profesional en el ejercicio de sus funciones. Violación calificada. Artículo 175. Si con motivo o consecuencia de la violación resultare la muerte de la ofendida, se impondrá prisión de 30 a 50 años. Se le impondrá pena de muerte si la víctima no hubiere cumplido 10 años de edad. Capítulo 2. Del estupro. Derogado el número y nombre de este capítulo por el artículo 69 del decreto 9/2009 del Congreso de la República. Entonces está derogado el nombre y el número de este capítulo, el capítulo segundo. Comprende desde el artículo 176 hasta el 178. De los abusos deshonestos. Derogado el número y nombre de este capítulo por artículo 69 del decreto 9/2009 del Congreso de la República. Capítulo 3. Entonces queda derogado el artículo 179 y 180. Y también el rapto queda derogado del artículo 181, capítulo 4. Artículo 182, artículo 183, artículo 184, artículo 185 derogado, 186, 187 derogado. Ahora vamos al capítulo 5. Exhibicionismo sexual reformado. Quien ejecute o hiciere ejecutar a otra persona actos sexuales frente a personas menores de edad o personas con incapacidad volitiva o cognitiva será sancionado con pena de 3 a 5 años de prisión. Exhibicionismo sexual, artículo 188. Artículo 189. Ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad. Será sancionado con prisión de 3 a 5 años quien permita presenciar espectáculos de naturaleza sexual reservados para adultos a personas menores de edad o con incapacidad volitiva cognitiva. B.
permita a menores de edad el ingreso a espectáculos públicos de naturaleza sexual reservados para adultos. C. De cualquier forma distribuya a personas menores de edad material pornográfico. D. De cualquier forma permita adquirir material pornográfico a personas menores de edad. Violación a la intimidad sexual. Artículo 190. Quien por cualquier medio, sin el consentimiento de la persona, atentare contra su intimidad sexual y se apodere o capte mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo para afectar su dignidad, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, acceda, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, comunicaciones efectuadas por cualquier medio físico o electrónico, o datos reservados con contenido sexual de carácter personal, familiar o de otro, que se encuentren registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado, en perjuicio de la persona titular de los datos o de una tercera persona. Se impondrá prisión de 2 a 4 años a quien difunda, revele o ceda a cualquier título a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refiere este capítulo. Capítulo 6. De los delitos de explotación sexual. Reformado por artículo 35 del Decreto 9/2009. Promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Artículo 191. La explotación de una persona mayor de edad a través de la promoción, facilitación o favorecimiento de su prostitución será sancionada con prisión de 5 a 10 años y con multa de 50.000 a 100.000 quetzales. Promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada. Las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán en 1/3 parte en los casos siguientes. A. Si durante su explotación sexual la persona hubiere estado embarazada. B. Cuando el autor fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o de uno de sus padres, cuando mediare violencia o abuso de autoridad. Actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Artículo 193. Quien para sí mismo o para terceras personas, a cambio de cualquier acto sexual con una persona menor de edad, brinde o prometa a esta o a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito, será sancionado con prisión de 5 a 8 años de edad. Con prisión de 5 a 8 años, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución. Artículo 193. Quien para sí mismo o para tercera persona, a cambio de cualquier acto sexual con una persona mayor de edad, brinde o prometa a tercera persona un beneficio económico o de cualquier naturaleza, independientemente que logre el propósito, será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Producción de pornografía de personas menores de edad. Artículo 193 ter. Quien de cualquier forma y a través de cualquier medio produzca, fabrique o elabore material pornográfico que contenga imagen o voz real o simulada de una o varias personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva en acciones pornográficas o eróticas, será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 50.000 a 500.000 quetzales. Producción de pornografía de personas menores de edad. Artículo 194. Quien de cualquier forma y a través de cualquier medio produzca, fabrique o elabore material pornográfico que contenga imagen o voz real o simulada de una o varias personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva en acciones pornográficas o eróticas, será sancionado con prisión de 6 a 10 años
y multa de 50,000 a 500,000 quetzales. Exhibiciones obscenas, artículo 195. Quien en sitio público o abierto o expuesto al público ejecutare o hiciere ejecutar actos obscenos será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales. Comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad. Artículo 195. Quien publique, reproduzca, importe, exporte, distribuya, transporte, exhiba, elabore propaganda, difunda o comercie de cualquier forma y a través de cualquier medio material pornográfico de personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva en donde se utilice su imagen o voz real o simulada, será sancionado con prisión de 6 a 8 años y multa de 50,000 a 500,000 quetzales. Posesión de material pornográfico de personas menores de edad. Artículo 195. Quien a sabiendas posea y adquiera material pornográfico de una o varias personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva en acciones pornográficas o eróticas, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial de personas menores de edad. Artículo 195. Quater. Quien facilite, organice, promueva o permita de cualquier forma la realización de los delitos contemplados en este capítulo a través de actividades relacionadas con el turismo será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 100,000 a 500,000 quetzales. Circunstancias especiales de agravación. Artículo 195. Quinquies. Las penas para los delitos contemplados en los artículos 173, 188, 189, 193, 194, 195, 195 bis ter se aumentarán 2/3 partes si la víctima fuera menor de 18 años y mayor de 14 años de edad, en 3/4 partes si la víctima fuera menor de 14 años y con el doble de la pena si la víctima fuera persona menor de 10 años. Publicaciones y espectáculos obscenos. Artículo 196. Comete el delito de publicaciones y espectáculos obscenos quien contra la moral por la razón de exponerlos a la vista de menores de edad y el público, publicare y difundiere por cualquier medio, fabricare, reprodujere o vendiere libros, escritos, imágenes, gráficos u otros objetos pornográficos y obscenos. Igual delito comete el que ejecute o haga ejecutar actos de exhibición o provocación sexual obscenos ante menores de edad y en reuniones, manifestaciones o espectáculos públicos. Se exceptúan las obras de teatro, las imágenes y gráficos que correspondan a una obra de arte, monumento histórico y lo que se exhiba con fines educativos. En todo caso, la exhibición debe estar previamente autorizada por el Ministerio de Cultura y Deportes, indicando el lugar donde ha de exhibirse. El mismo delito cometen los que actúen como directores, gerentes, administradores, representantes legales, ejecutivos, funcionarios o empleados de confianza, o que de cualquier manera representen a otra persona o personas jurídicas que participen en la ejecución de los hechos y sin cuya participación no se habrían podido realizar los mismos. En el caso de las personas jurídicas que como tales y por disposición de sus órganos directores participen en la comisión de estos hechos, tendrán responsabilidad penal su representante legal y además la persona jurídica será sancionada con el cierre de la empresa. Este delito será sancionado con pena de 3 a 9 años de prisión y multa de 100,000 a 200,000 quetzales. La pena será aumentada en 1/3 parte a los que resulten responsables, siendo funcionarios o empleados públicos, y su actuación como tales permitió la comisión de los hechos. Adicionalmente, se les aplicará la suspensión para el ejercicio de cargo o empleo público por el tiempo de 2 a 3 años. A los que resulten responsables, teniendo a su cargo establecimientos, instituciones o dependencias públicas o privadas encargadas del cuidado o protección de menores de edad, cuando la publicación, difusión por cualquier medio, fabricación, reproducción y venta la realicen menores de edad. D. Cuando los libros escritos, imágenes, gráficos u otros objetos pornográficos y obscenos se refiera a menores de edad. Capítulo 7 de las disposiciones comunes. Artículo 197.
En cuanto al ejercicio de la acción penal, en los delitos contemplados en el título 3 de este libro 2 de este código, rigen las disposiciones siguientes. Son de acción pública, perseguibles de oficio por el Ministerio Público. El perdón de la persona ofendida o de su representante legal no extingue la acción penal, la responsabilidad penal o la pena impuesta. El ejercicio de la acción penal no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar. 4. La Procuraduría General de la Nación se constituirá de oficio como querellante adhesivo, o sea, el Ministerio Público, y actor civil cuando la víctima sea una persona menor de edad o incapaz que carece de representante legal, o cuando exista conflicto de interés entre la víctima y su representante legal. En todo caso, velará por los derechos de la niñez víctima de acuerdo a su interés público. Acá es la Procuraduría General de la Nación. 5. El Ministerio Público se constituirá de oficio en actor civil cuando la víctima sea una persona de escasos recursos económicos. Los jueces están facultados para hacer declaraciones que procedan en materia de filiación y fijación de alimentos, cuando así sea solicitado por la víctima o su representante legal. Penas accesorias, artículo 198. A los responsables de los delitos a que se refiere el título 3 del libro 2 del Código Penal se les impondrá, además de las penas previstas en cada delito, las siguientes. 1. Si el autor es persona extranjera, se le impondrá la pena de expulsión del territorio nacional, la que se ejecutará inmediatamente después que haya cumplido la pena principal. Si el delito es cometido por una persona jurídica, además de las sanciones aplicables a los tutores y cómplices, se ordenará la cancelación de la patente de comercio, así como la prohibición para ejercer actividades comerciales por un periodo equivalente al doble de la pena de prisión impuesta. Si el autor comete el delito en abuso del ejercicio de su profesión, se le impondrá la inhabilitación especial de prohibición de ejercicio de su profesión o actividad por un periodo equivalente al doble de la pena de prisión impuesta. Y 4. Conjuntamente con la pena principal, se impondrá la de inhabilitación especial cuando el hecho delictuoso se cometiere con abuso del ejercicio o con infracción de los deberes inherentes a una profesión o actividad. Artículo 199. Penas para los cómplices, los ascendientes, tutores, protutores, albáceas, maestros o cualquiera otras personas que con abuso de autoridad o de confianza cooperen como cómplices a la perpetración de los delitos de violación, estupro, abusos deshonestos, rapto, corrupción de menores o delitos contra el pudor, serán sancionados con las penas que correspondan a los autores. Y el matrimonio de la ofendida con el ofensor fue declarado inconstitucional, el artículo 200. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para generar más contenido.